Ahora vamos a seguir con María Vidagain. María. Bueno, ella es artista de las Bellas Artes, tiene un trabajo muy poético, todo lo que hace tiene ahí como una importancia, lo menudo, ¿no? Lo que casi no se percibe. Estudió también estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Escuela de Bellas Artes de Rennes y en Estambul, ¿vale? Se doctoró en Didáctica de las Artes Visuales, lo que viene a mostrarnos un proyecto que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y el entorno rural. Y su práctica de investigación artística se sitúa en el ámbito de las artes de acción, la instalación y el vídeo. Mediante estas manifestaciones artísticas investiga en torno a las conexiones entre diferentes áreas de estudio, como son la botánica, la economía, la educación y las artes visuales. Ya ha realizado acciones y proyectos en diferentes instituciones, como son Atelier Luma en Arles, Francia, ¿verdad? Centre del Carne de Cultura Contemporánea en Valencia, en el IBAM de Valencia también, en la Universidad de Lisboa, de Oslo, en la Casa de la Cultura de Galbert, en Mallorca, y forma parte del Grupo de Innovación Docente, Arte y Didáctica. Y viene a presentarnos un trabajo que ha hecho en el contexto de Adán, ¿verdad? Sí. Que es maravilloso. Y ya, la dejo. Bueno, lo hablo después. Bueno, muchas gracias por invitarme, ¿vale? a venir aquí. Yo estuve aquí de profesora hace 5 años y no había vuelto y la verdad es que me ha emocionado volver aquí a la facultad y es ahí muy emotivo, ¿no? Volver aquí. Bueno, en primer lugar voy a presentaros un trabajo que he hecho dentro del contexto ABAN, que es un proyecto. ABAN es un proyecto de investigación en los espacios rurales en el que invitan a artistas en diferentes pueblos para que hagan una propuesta. Y en cada edición hay una temática. Entonces, en esta edición la temática era despatrimonializar el patrimonio. ¿Y qué planteaba, ¿no? Esta línea de investigación? Lo que nos planteaban era un poco pensar y cuestionar qué cosas conforman el patrimonio, o sea, qué cosas queremos como sociedad conservar o qué cosas queremos no conservar, ¿no? Pues un poco lo que decía antes Jesús, de por qué conservar esa memoria, para qué conservar esa memoria pues, de estas personas, ¿no? que decía, pues porque nos ayuda a repensarnos nosotros como sociedad, nos ayuda a entender qué es lo que ha sucedido en otros tiempos o en otras culturas, ¿no? Porque queremos conservar, por ejemplo, un acueducto romano, pues para saber, ¿no? Cómo funcionaban en esa época o para saber cómo se relacionaban pues, con el agua, cómo se relacionaban con el propio entorno. Entonces, a partir de esta cuestión de decir, vale, qué es aquello que conforma el patrimonio y qué no, quién decide también qué es patrimonio, a quién representa el patrimonio, o sea que todas estas cuestiones pues las teníamos que vincular a ese territorio concreto, que era el pueblo, por ejemplo, en mi caso fue Vilanova de Alcolea. Cada artista estaba de residencia en un pueblo. Los pueblos no los voy a leer para que no se me olviden, ¿vale? Uno es Vilafranca, que está en Castellón, es en el entorno de Castellón. Otro es Forcall, Geldo, Viver y Vilanova. En Vilafranca estaba de residencia Jordi Mitjà, en Forcall Lara Ordóñez, en Geldo Roca Minal, en Viver Moisés Mañas y en Vilanova yo. Podéis aquí encontrar todavía este año, bueno, lo que voy a presentar todavía no se ha inaugurado porque os voy a enseñar un poco el proceso y la inauguración era justo mañana, pero como con todos los efectos de la Dana y todo esto, pues se ha pospuesto, o sea que si estáis interesados todavía podéis venir a esta edición, que la podéis encontrar aquí. ¿Vale? Y también una característica de este proyecto que me parece muy interesante
es que también se trata de unas jornadas de convivencia. O sea, son 3 días en el que en cada día se presentan 2 propuestas y también hay charlas vinculadas a esta idea de despatrimonializar el patrimonio. Y entonces, durante esos 3 días se convive tanto los artistas como las personas que quieran venir. Y aquí están cada una de las propuestas que podéis indagar en cada uno de los pueblos. Y cada una de las, o sea, toda la información sobre las charlas. Vilafranca. Vale. La propuesta que os voy a enseñar es la que yo he hecho aquí en Vilanova de Alcolea. ¿Vale? Lo que me plantearon también, una de las premisas que había es que tenía que intervenir en las antiguas, o sea, que mi propuesta al final, como resultado, tenía que intervenir en las puertas de lo que era la antigua báscula de la cooperativa. Entonces, claro, yo planteaba que al final el resultado tenía que ser algo matérico, porque eran unas puertas. Y muchas veces yo no trabajo a partir de tanto lo matérico, sino como el del proceso o de la experiencia que puede desarrollarse, ¿no?, de esa investigación. Entonces, un poco quería compartir con vosotras la metodología de trabajo que estuve haciendo. Entonces, primero estuve una semana allí de residencia. Otra cosa muy importante es que en cada pueblo hay 2 mediadoras del propio pueblo. Eso lo que hace es que tengas pues, un conocimiento del contexto, porque claro, si llegas totalmente ajena a ese contexto que no conoces y empiezas a hacer hipótesis de lo que es ese contexto sin conocerlo realmente, lo que facilitaban estas 2 mediadoras, que eran gente del pueblo, es que ya te iniciaban en un conocimiento de lo que era pues, el propio territorio, cuáles eran los vínculos entre el territorio y las personas, cuáles eran las problemáticas que había. A mí me interesaba todo el tiempo decir, bueno, explicarme un poco cuál es la economía aquí, cuál es la vegetación que hay, cuál es, ¿no?, todo esto. Entonces lo que hicimos fue hacer muchos paseos. O sea, yo iba se llaman Teresa y Marga, yo iba con Teresa y Marga y nos íbamos pues a pasear por el territorio. Y también, sobre todo, hablar con diferentes asociaciones que habían en el pueblo. O sea, había asociaciones de mujeres que se reunían todos los jueves para hacer pues, diferentes actividades o para conversar. Y luego también estaba la asociación de personas mayores, que también estuvimos hablando con ellos. Entonces, en todas estas conversaciones siempre salía también el tema de, o sea, la problemática de la agricultura, porque estaban las generaciones más mayores decían que las nuevas generaciones tampoco se estaban encargando de este tema de la agricultura y que había una problemática sobre todo con los olivos centenarios, que decían que realmente no eran rentables en términos económicos y entonces estaban vendiendo estos olivos centenarios. Y esa fue una cuestión que a mí me llamó la atención y dije, bueno, pues igual quiero trabajar sobre esto, que era, de todas las conversaciones que mantuve, era la que más me llamó la atención. Y luego también los paseos por el paisaje, al ver estos olivos centenarios y milenarios, pues yo quería trabajar, ¿no?, con esta materia y con esta temática. Lo que planteé, o sea, lo que yo me planteaba era cómo puedo también, a través de la performance o a través de la práctica artística, poner en valor esa idea de que un olivo centenario, pues milenario, vive 1000 años, ¿no?, en relación también con los humanos, ¿no? Cuál era la relación tan alejada, digamos, de lo que es nuestro propia años de vida, que son máximo 100 años, y un olivo que son 1000 años. Entonces quería trabajar con esa idea. Estuve hablando pues, con los agricultores de allí y les propuse que me dejaran madera de la poda de los propios olivos. Y entonces lo que hice fue hacer 1000 piezas de olivo, ¿vale?, que son estas, para que me sirvieran para contar hasta 1000. Entonces, lo que propuse,
una de las cuestiones que vi es que, claro, que a la generación más mayor ya estaban con esta idea de que el olivo milenario no era rentable, o el centenario, ¿no? Que no eran rentables porque no tienen la misma producción que un olivo más joven, pero yo quería trabajar también con los niños y niñas, porque al final eran la futura generación que iba a encargarse de esos campos o que iba a trabajar con el propio territorio. Entonces lo que hice fue ir al colegio e invitarles a que contaran hasta 1000 conmigo, o sea que con estas piezas, con las 1000 piezas que habíamos fabricado, pues que contáramos hasta 1000. Yo os voy a poner un vídeo porque lo va a explicar mucho más a nivel visual, mucho mejor de lo que yo os pueda contar. Y si queréis luego del vídeo, hablamos un poco de las preguntas que os surjan, ¿vale? Entonces al final, mi propuesta, que sí que es una cuestión matérica, ¿no? Porque al final son esas puertas, pero primero yo quería que no dejara ahí simplemente las maderas en las puertas y que no tuvieran un vínculo con la propia población o con la... Entonces por eso invité a los niños y niñas y luego a la gente que se quisiera sumar a contar hasta 1000 con estas piezas que serían las piezas que luego irían en la obra final y que tuvieran esa relación, que hubiese pasado por sus propios cuerpos, que hubiese pasado por la propia experiencia de contar colectivamente hasta 1000. Os voy a poner el vídeo que es muy explicativo de la acción que hicimos.
es ir al final. Para quien no haya entendido los subtítulos, os lo voy a leer, ¿vale? En castellano para... Aunque creo que se entendía, ¿no? Más o menos. Vale, pues os lo leo. Contar hasta 1000 es cansado. Puede ser que en la tentativa se pierda el hilo y se tenga que volver a empezar. No es un acto sencillo. Contar hasta 1000 es contar 10 veces 100 o 100 veces... Perdón, o 100 veces 10. O contar 1000 uno detrás de otro. Y contar 1000 años uno detrás de otro puede ser que nos ayude a entender la magnitud de los hechos. Y esta es la única intención de esta propuesta, contar hasta 1000 para ponernos en lugar del olivo y entender su monumentalidad. Pero lo haremos con ayuda, para no descontarnos y no tener que volver a empezar. Bueno, pues esto es un poco, ¿no?, la idea de hacer esta práctica con esta propuesta, que era hacer este dibujo que representaba también los anillos del árbol, que es lo que cuentan los años, y contar 100 en cada uno de estos anillos para contar hasta 1000. Lo que me encantó de esta propuesta es que yo iba con mi idea no artística de venga, pues voy a hacer esto, vamos todos a contar hasta 1000, y cuando llevamos 500, muchos de los niños y niñas, como veis ahí, dijeron, estamos muy cansados, ya no queremos seguir. Entonces les dije, bueno, pues podéis hacer lo que queráis con las piezas que ya hemos contado. Entonces se convirtió en un playground, o sea, en un lugar de juego en el que ya estuvieron ahí jugando con las piezas, totalmente creando ellos sus propios monumentos, ¿no?, de la pirámide esta, o jugar al típico juego del dominó. O sea, ellos mismos experimentaron esta idea de decir, ostras, contar hasta 1000 es muy cansado. Y al final acabamos 5 adultos y 3 niñas, 5 adultas y 3 niñas contando hasta 1000, porque dijimos, no, nos vamos a empeñar en hacer toda la acción. Y luego estas piezas son las que las niñas y niños verán en estas puertas, y que tendrán ahí para que no se olviden, ¿no?, de que contar hasta 1000 es cansado y que es la magnitud de esos años que tiene el propio libro. Y bueno, esta es la propuesta.